no es recomendado para menores de edad o personas sensibles, ya que podría incluir temas que podrían perturbar la tranquilidad de los radioescuchas, por lo que se recomienda discreción. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos siguen a través de la frecuencia 107.5 en FM en una emisión más del programa de cada jueves, Crónicas Macabras. En esta ocasión tenemos a un invitado especial previo a que inicie bien el programa. No le voy a dar detalles, mejor quédese. Yo le doy la más cordial bienvenida y buenas noches a todo el estado de Colima que nos escucha por esta frecuencia. Bastante cargadito hoy el programa. La voy a dejar con la duda después de irme con la presentación del programa. Y de lleno regresamos con esta persona que ya ha estado con nosotros. Le sabe bastante al tema de lo psíquico. Y poco a poco le estamos dando otro entorno a este programa de Crónicas Macabras. Mi nombre es Javier Rodríguez. Y ahorita regreso ya con el invitado especial que está preparado para que lo escuchemos y también usted pregunte bastantes cosas esta noche. Así que el número de cabina es el 312-315-8074. Esta noche, ahora sí lo presento y está con nosotros el psíquico colimense Manuel Flores, de nueva cuenta aquí con nosotros en Crónicas Macabras. Le doy la más cordial bienvenida y también las gracias por atender esta invitación al programa. ¿Cómo se encuentra, mi estimado? Pues muy bien, nos da gusto encontrarnos otra vez con ustedes y sobre todo, pues ya teníamos tiempo que no nos veíamos, casi desde el grito de independencia. Sí, casi un año. Un año que no estabas con nosotros. Compartirte que en el primer programa de esta nueva emisión decían que hay dos presencias aquí en radio. ¿Qué sentiste al entrar? Te digo porque traje a una canalizadora. Sí, estuvo de invitada una mujer canalizadora. Ella me decía que al entrar se sentía una presencia de niño y al subir una de adulto. Ya nos habías dicho anteriormente que aquí hay un guardián, pero... Sí, hay un guardián en este lugar. Ok, todavía sigue. Todavía sigue ese guardián, es el que cuida, es el que custodia. No todos los seres que están en un lugar, no todos son para causar miedo. O sea, no todos son para causar intranquilidad, pero como es algo a lo que las personas no están acostumbradas, pues por supuesto que va a haber alguien que le dé miedo, alguna señorita que trae aquí, etcétera. Ok. ¿Sigues estando también todavía sanando? Hay algunas cosas que puedes decir también para que anoten tu número la gente que está escuchando. Claro que sí, sigo leyendo tarot, haciendo limpias y trabajando también lo que es, si tienes alguna situación de brujería, situaciones oscuras o negativas, ruidos en tu casa, pero sobre todo la lectura de tarot. En la lectura de tarot se diagnostica qué te sucede, cómo va tu pasado, presente, futuro, cómo vas a solucionar algunas cosas. Se te dan direcciones y ya tú decides si las tomas o no las tomas. El tarotista es como un psicólogo, sí, que te ayuda a modificar o cambiar tu destino. Ok. El jueves pasado tocábamos mucho el tema de que hay muchas personas que trabajan con la Santa Muerte, un tema delicadísimo aquí en Colima. ¿Te has topado muchas personas que están en ese aura? Mira, el culto a lo que es Miquistli o la muerte es antiguo. Sí. O sea, viene de la época prehispánica. Y su símbolo es un cráneo, está hablando, o sea, tiene la boca abierta, señal de que está hablando, y tiene el glifo del habla, que es como una gotita. Cuando ves una figura en algún códice que tiene a alguien que está con la boca abierta o se ve esa especie de gotita, es que está hablando, está dando un discurso, está diciéndote algo. Entonces, no tenía templo Miquistli por la simple y sencilla razón de que, como al igual que la vida, estaba por todos lados. Entonces, estaba en el viento, en el aire, en el agua, etcétera. Pero
a ella no se le hacían sacrificios humanos. Lo que se hacía ofrenda de flores, copal, etcétera, pero no se le ofrendaban sacrificios humanos por la simple, sencilla razón de que ella iba a venir por ti alguna vez. Y aparte, o sea, era ella la que venía. Y más aparte estaba Mictlantecutli, nuestro señor y señora dual, que estaban en el lugar de los infiernos. Así, infiernos no me refiero al concepto católico que existe ahora, sino el inframundo, un lugar donde estaban los muertos. Ok. Y es algo... ¿Sí? No, y es algo que aquí en Colima, este culto, no se ha dado mucho la luz, como que todavía está en un tabú. Yo siento que nunca se perdió ese culto. Siento que nunca se perdió. Siento que siguió, que continuó, con sus variantes. O sea, de lo prehispánico, de las flautas de carrizo, los teponaztles, las oraciones que se hacían tanto a los dioses antiguos con que fueron sustituidos por santos. Lo digo sin ofender a nadie. La fiesta de Tlaloc se cambió por San Isidro Labrador, por San Antonio de Padua. O sea, santos de fertilidad, San Pedro. Hay pueblos donde se veneraba a Tlaloc con mucha fuerza y energía, y lo que hacen, pues San Pedro es el dueño del cielo, tiene las llaves del cielo, él puede abrir y cerrar, entonces pues que haga llover. Hay lugares donde está muy arraigado ese culto. Y con el tiempo se fue cambiando. Se habla que alrededor de 1900 una mujer tuvo una visión en la que se le aparece la Santa Muerte, y cuando se le aparece le dice: me vas a venerar. Y yo recuerdo en los 70s, pues yo ya estaba trabajando estas cosas, lo que es Basket Tarot, en aquel tiempo era la baraja. En los 70s, lo que conseguías respecto a lo que es la Santa Muerte era una oración sencilla, una novena, la hallabas en los puestos de oraciones, ahí por la Filomeno Medina, en el famoso tianguis del Pancho Villa, que se pone los domingos. Se ponía. Había un viejito que vendía oraciones y lo usaban para el aspecto amoroso. Era una oración sencilla y unas oraciones como los cancioneros de antes. Y con el tiempo fueron metiéndole más oraciones. Ya en los finales de los 80s, 90s, empezaron a meter oraciones para la prosperidad, para esto, para aquello. Se crea lo que es una iglesia donde es uno de los personajes preponderantes de la Santa Muerte, un señor que le dicen Monseñor Romo, que casó a Niurka con Bobby Larios. O sea, él tiene santos católicos, tiene esto, usa ropa de obispo, y curiosamente lo ordenó un obispo de manera irregular, o sea, sin las directrices de la iglesia católica tradicional, o sea, que es la que rige aquí en Colima y otros estados. Y de ahí surgieron más gentes que siguen con ese culto. El problema es que ha habido abusos relacionados con el culto de ellas. Aquí en Colima es la obsesión. Yo creo que más que nada hay gentes que cuando no les rinde o no se les cumple lo que ellos piden por la vía normal, el santo o virgen o la magia que ya no le está funcionando, ven otras opciones. Luego no hay salida, ¿o sí? Bueno, estamos hablando que originalmente este culto no era sangriento. Este culto no era sangriento, pero sí se han llegado ya a abusos. O sea, hay quien únicamente se limita a hacerle sus oraciones, ofrenda. Hay quien cada martes le pone una flor. Hay quien su flor y un vaso de agua. Pero hay gentes que han llegado a situaciones extremas que no pueden ser adecuadas. Entonces, creo que es una libertad y tu opción cómo tomas tu culto. Y hablo cualquier creencia, cualquier religión donde dañes a terceros de manera física o de palabra, ya estás incurriendo en un error. Entonces, sí es algo, o sea, que surge en la época prehispánica. Después de la época prehispánica se va. Yo creo que quedó escondido el culto. O sea, todavía está escondido. Quedó escondido. Ya es más abierto. ¿Ya es más abierto? ¿No? Ya es más abierto. Aquí se me evitó hablar de lo que he visto, he conocido y he leído.
O sea, no vengo a hacer aquí ningún tipo de propaganda. Ujú. O sea, es bueno marcarlo porque a veces luego hay pues malas interpretaciones. Solo estoy hablando de lo que es una realidad que ya está sucediendo en los usos y costumbres de las personas. Okay. Recordemos el culto de Malverde, Ujú. allá hacia el norte del país, que era un ladrón, era Malverde y Juan Soldado. Y el culto de Malverde se trastornó. Empezó como una creencia popular, no aceptada por la Iglesia Católica, un ladrón que robaba a los santos, y después empezaron a ponerle hasta plantas de cierta especie, ¿no? Cierta especie, y hasta en su efigie o figura. Y en los 70s y 80s, que el culto no estaba cambiado, pues era muy popular. Incluso le ponían cruces en el lugar donde falleció, enfrente del palacio del estado donde es venerado. Entonces hay cosas que con el tiempo se van transformando de manera positiva o negativa. O sea, es cuando llegamos a situaciones extremas. El culto de Juan Soldado. Aquí en Colima, ¿qué tanto es el culto primero de la Santa Muerte? ¿Es un 15, un 30% que usted que ha trabajado? Lo que he visto y hablado con gentes, porque pues llegan contigo y las personas te platican sus particularidades, más aparte pues nos gusta estar informados. Creo que sí es un culto que ha ido avanzando y sobre todo a nivel nacional. Pero más aquí en Colima, que es como una tierra pequeña donde prácticamente no sale mucho la luz, ¿no? Digo, hay altares, pero no lo ves, un poco más arraigado, vaya. Hay dos altares muy famosos. Uno, no sé si exista todavía ahí por la avenida Rey Colimán. Sí, todavía. Y otro aquí por creo que es M. Diegues. Ajá. Y incluso tienen un flor muy costosa en ellos. Ajá. Y también hay gentes que en lo particular le rinden culto. Hay gentes que en lo particular le rezan, pero en secreto no lo comentan. Mucha gente lo usa para lo amoroso, y te digo, ya hay oraciones para pedirle, las encuentras en libros, las encuentras en internet, en muchas formas. Y sobre todo, pues es una libertad religiosa la que tú tienes. Recuerdo que hacia el norte del país, por orden de un presidente X de la... Acuérdate que siempre soy muy prudente en señalar partidos y religiones, ¿no? No se preocupe. No me gusta causar ni meter problemas a mi estación favorita. Controversia. Ajá, y controversia. Ordenó que todos los altares que estaban en la carretera, que eran muchos, fueran derribados. Me tocó hace varios años, como unos 17, andar en Sabinas, Coahuila. Y recuerdo que sí, ya había varios altares por ahí, por Sabinas, y había uno y había gente que estaba molesta. Y me llevó a contemplarlo mi anfitriona, la que me llevó, y sí noté, estaba viendo yo a distancia, que sí había un fluido de gentes a dejarles veladoras de todo estrato social y cultural. Ok. O sea, estamos hablando que veía gentes profesionistas, veía gentes también que eran más humildes, o gentes que te das cuenta que no tenían algún estudio, pero sí noté a ver incluso hasta gentes de cierto ámbito político. Okay. Y era una capilla en forma. Ermita, más que nada una ermita. La ermita es como un más pequeñito. Sí, como un pequeño cerrito. Ajá. Una ermita. Una ermita es como una capilla. Una capilla, ajá. En pequeño, así como las que hay en el panteón, así de gentes nice. Sí. De gentes nice, válgame la palabra. Y la efigie era de buena manufactura. O sea, era de una escultura. Dije, esta no la hizo un artesano. A veces los artesanos te la hacen muy, muy fea. Sí. Entonces aquí en Colima, perdón que lo interrumpa, es un 30-40 el fervor a esta imagen. Para irnos a un corte de rápido. Yo creo que hay gente que es muy de ocasión. Ok, de ocasión. De ocasión, pero también te vas a topar con gentes que traen su dije y son gentes como más consecutivas. Ya te venden libros de oraciones en las casas esotéricas, etcétera. Entonces sí, es un culto que está creciendo. La gente, para bien o para mal, busca nuevas opciones religiosas, para bien o para mal.
Y a veces porque sienten que no les resultó lo que ellos estaban trabajando o haciendo, o viviendo. Vamos a un corte de rápido, pasamos a Facebook de Radio Colima 107.5 y seguimos con más del programa. Seguimos con más del programa, ya prácticamente 39 minutos para las 10 de la noche. Hay mensajes de WhatsApp, dice: hola, buenas noches, saludos. No supe si el otro jueves hubo crónica. Sí, cada jueves hay programa. En esta ocasión nos está acompañando Manuel Flores, psíquico aquí en el estado de Colima. Manuel, también preguntarte de todos los años que llevas en esta labor, porque es una labor. ¿Ha surgido algo fuerte que hayas trabajado o que te haya pasado, mi estimado? ¿En cuanto a? En cuanto a trabajo de tema paranormal o también de energía negativa. Mira, energías negativas te las vas a encontrar donde sea, donde llegues. Va a haber energías oscuras, va a haber energías blancas, y sobre todo el aspecto de cuando llegas a una casa, que esa casa fue usada mucho tiempo, habitada, que hubo violencia, tristeza. Una casa donde mataron a una persona se debe purificar de manera enérgica. Se deben poner veladoras. Hace algunos años me tocó ir a un hotel donde habían matado a una persona en uno de los cuartos. Y resulta de que la dueña estaba preocupada, pues le tocó ir la agresión y todo. Y pues lo primero que le dije: durante tantos días prenda usted veladoras y prenda varas de incienso. Ya después fui a purificar el lugar, pero sí estaba impregnada en las paredes. Cuando tú ves, en la misma forma en la que contemplas esos cuadros que parecen cascarón de huevo, que es para impedir que llegue el sonido de fuera. Sí. Imagínate eso, pero como en aceite escurriendo. Así es la energía que se impregna en un lugar donde hubo algo violento, donde hubo algo que fue doloroso, agresivo, donde hubo daños físicos a niños, donde hubo daños físicos y la agresividad en orfelinatos, centros religiosos, etcétera. Todos esos lugares se impregnan y tienes que ir a purificar, tienes que ir a limpiar. Entonces llego al lugar ese y sí empecé a ver en mi mente la energía del lugar y también el hecho violento, cómo ocurrió. Sí, claro. Y lo que se hace, se purifica el lugar, se pide por el alma de la persona para que ya se vaya a donde tenga que irse. Es lo que sucede en ese lugar. Y se consagra agua, se quema copal, se ora y tienes que esperar una cantidad de tiempo para ver si hay alguna entidad flotando. Mucha gente cuando muere, ¿qué es lo que sucede? No se va inmediatamente. Si ven, hay 3 lugares: la parte baja, la parte del medio y la parte de arriba. Otros le llaman cielo, infierno, purgatorio. También hay una parte media aquí en la tierra, que la gente no siempre se retira, la gente no siempre se va. ¿Se queda como atrapada? Se queda atrapada porque no sabe cómo ir, o tiene temor, o está muy apegada. La llamada subida del muerto, que algunas personas dicen que es una situación más emocional, etcétera. Cada quien tiene su punto de vista, yo respeto. Es algo que un espíritu que no se quiere ir, a veces son espíritus sexuales, gente que estuvo muy pegada a la sexualidad, pero ya en situación degenerada. ¿Sí llega a existir eso? Sí. Hay 2 tipos. En el caso de cierto tipo de subida de muerto, es un ser que no se quiere ir y te chupa tu energía para seguir subsistiendo, para no desaparecer. Esa es la subida del muerto. Y hay que hacer algo para que ya no esté, donde se le pide que se retire. Y curiosamente, un metafísico, él no va a trabajar con un exorcismo. Un metafísico lo envuelve en llama rosa de amor y le funciona. Un reiki, o sea, hay muchos caminos para hacer eso. Alguien que trabaje dentro del neochamanismo, yo no trabajo en el neochamanismo, va a ir a hacer cierto tipo de ceremonia, etcétera. En el caso de un espíritu sexual, hay personas que han tenido sensaciones sexuales en su cuerpo. ¿Hay casos aquí en Colima que ha pasado? Hace tiempo me tocó ir con una persona que tenía 20 años.
sintiendo ese tipo de agresión y no era y de hecho la revisó un psicólogo y no tenía una situación anormal emocional ni psicológica ni en su cerebro. Porque mire, anteriormente me acuerdo que nos llamaron y a mí se me hizo algo raro por primera vez, que decían que él tenía un problema en que su mirada siempre se iba a las partes de las personas. Era como un problema. No sé si también tiene que ver mucho esto. O sea, tu paciente o tu amigo te dice, el radio escucha, el radio escucha. El radio escucha te dice que cuando llega a un lugar ve damas y se le va a la mirada partes. Y también a los hombres. Que era como un problema. Él lo manejó así y ahorita que es como algo similar, no muy similar, pero sí se pueden dar la pauta para eso. No, en el caso de él trae otra situación, es una fijación y debe ser atendido psicológicamente. Aunque eso ya no es parte de tener una entidad, como él decía. Es válgame con el caso el transvestismo original, el transvestismo que era con N, era un hombre que no necesariamente tenía que ser homosexual, sino que le daba por ponerse ropa íntima de dama o vestidos, etcétera. Hace muchos, pero entonces eso, y sin ser homosexual. Ajá, pero entonces el radioescucha no tenía, como él decía, alguien dentro de él que hacía que le pasara eso, sino ya era más problema psicológico, más emocional, tenía que buscar ayuda. Y el detalle es de que como vive una sociedad muy conservadora, entonces dado un momento él no sabe qué hacer, se siente culpable, se siente sucio. Yo le sugeriría a esta persona que buscara ayuda psicológica en el DIF, por una cantidad muy corta. Tienes que ir primero con un médico de los que tienen el DIF y él te canaliza a psicología, y no quiere decir que estés loco, o sea, son fijaciones. O sea, a mí ese me hizo raro la llamada, pero él lo catalogó así y también es respetable. Hace muchos años, cuando tenía yo 20 años, ya pasó bastante de eso. Me presento en el canal local de Colima, uno de los canales que había. Sí. Y me llamó una persona diciendo que desde chico le gustaba ponerse ropa de dama, pero no le gustaban. Sexualmente le gustaban las mujeres. Sí, pero él decía que se ponía la vestimenta de una femina porque... y son situaciones. Volviendo a lo de los espíritus sexuales. Los espíritus sexuales son gentes que gustaron mucho del sexo, pero que llegó un momento ya agresivo, es decir, desde violaciones, desde lo que es el dañar niñez o el dañar personas, o que desatendían la familia por tener las parejas extras. Y son gentes que llegan a cierto momento, cuando fallecen, siguen entrando personas. Te roban energía a ti para llegar y manifestarse con otra persona. El espíritu que no se ha ido en ese tipo de personas. Son raros, pero sí se llega a dar. Lo que sí no se llega a dar, en la época medieval se hablaba que había sucubos e incubos. O sea, uno era masculino y el otro masculino. Entonces, decían que se podían transformar de hombre a mujer y de mujer a hombre. Entonces, que si provocaban en ti el derrame de semilla o de esperma, que lo podían recoger y fecundar a una mujer. Un magnífico pretexto para las que se leen embarazadas, ¿no? Es que me agarró un sucubo, o sea, un incubo. Pero eso en el tiempo medieval me dices. Tiempo medieval. Ahorita no creo que funcione. No creo que funcione. Entonces, es ese tipo de entidades. Respecto al culto de la Santa Muerte, reconocí yo a una persona. Claro, solamente manifiesto lo que me platican y lo que he visto. Cada quien va a tomar lo que quiera. Hay que recordarle al público que el número de cabina es el 312-315-8074 para que se comunique. Ahorita escuchando y también aquí teniendo de invitado especial a Manuel Flores, psíquico aquí en el estado de Colima. Prosiga. Y lo que dice que en cierta ocasión lo demanda una hermana para quitarle lo poquito mucho que le dejó el papá, una parte de una casa. Y pues sin dinero, sin relaciones sociales, sin gente que lo apoyara, que él había estado iniciado en ese culto. O sea, iniciado en el sentido de porque había comprado un libro de oraciones, porque alguien le enseñó eso. Y que sale y se topa con un candidato a un puesto y le dice, súbete, porque se conocían.
y le dice, oiga, licenciado, tengo este problema. Le dice, me están acusando de haber golpeado a un infante. Dice, cosa que no es cierto, no a mis sobrinos. Y lo que él dice, que cuando empezó a pedir para solucionar ese problema, cómo se topó a la persona en el momento adecuado. Ese día salió temprano a su trabajo. Y una vez que sale temprano a su trabajo, se encuentra a esta persona, lo canaliza con otro abogado y supera su problema. Y no le quitan la parte que le habían dado. Lo que querían era sacarlo a la de allá. Entonces iban a estarlo achacando un montón de cosas. Él dice que su vida cambió. Cada quien tiene su manera de expresar o de vivir. Sí. De vivir. Lo que sí yo les recomiendo a los amigos, cualquier culto que tomen, no llegar a dañar o destruir vidas de animales. Y también de seres humanos. Por eso digo, destruir vidas, ni de animales, ni seres humanos. Porque sí, se están llegando ya ciertas cosas en las que hay gente que puede dañar. Es lo que yo llamo los extremos, como las cruzadas en la época medieval. Y que alguien manda a arrasar un pueblo, oiga, pero puede haber cristianos ahí, no importa, allá en el cielo Dios lo recoge. Es cuando se llegan a extremos. Hace varios años me tocó atender a una dama, sentí mucha tristeza. Lo que ella buscaba era consuelo, con quién hablar, con quién desahogarse. Y una de las cosas que me manifiesta es que su pequeña hija había sido asesinada en un ritual de ese tipo. Que ella ¿aquí en Colima? No. Fue fuera. Otro lado. Que vivía en una zona habitacional de cierto tipo de gente, de funcionarios, vamos a llamarle funcionarios, y que la niña estaba viendo televisión en su cuarto. Dice, ¿quién hizo eso? Alguien que estaba entrenado para hacerlo. Dice, la encontramos ya mal a la niña. Sí. Y que se puso de moda en aquel tiempo en la tierra donde ella vivía, que si tenías un pariente grave, que tenías que hacer una cosa así, dañar o destruir a otra persona para que ocupara su lugar. Y yo te digo a ti, mi amigo Radio Escucha, Dios, o el concepto que tengas de Él, o la deidad a la que le pidas, no ocupa que llegues a esos extremos. Si tienes un pariente enfermo, grave, con cáncer, le vas a pedir al concepto que tengas de Dios. Pero no ocupas destruir ni dañar. Por eso vine el día de hoy. O sea, para hacer ver que a la gente no hay que llegar a ciertos extremos. Y ahorita que estás tocando el tema, mi estimado Manuel, de hacer daño, en Colima se ha dado mucho también el tema de hacer daño por amor. Por venganza. Digo, por no. Creo que es un tema que ahorita está mucho de moda, o desde hace años, el no saber soltar y querer hacerlo a fuerzas. Que tampoco es por ahí. O sea, que la gente regrese contigo. Sí. Ya entendí. En tema de que se pide mucho, ¿no, mi estimado? Mira, hay gente que sí hace el novenario de la Santa Muerte para que las personas regrese o no se vaya. Incluso hay quien recomienda que lo hagas 9 días. Pero eso psicológicamente está mal. Hasta que regrese la persona. Bueno, yo pienso que si alguien no quiere estar contigo, pues ya es respetar la decisión. Sí, claro. Pero hay gente que lo hace y empieza a hacer su novenario y les ha funcionado a algunas personas. ¿Ha sido muy demandante o te lo han pedido algunas personas a ti? Bueno, yo en el caso mío, como soy tarotista, soy tarotista, sí hago trabajos y trabajo más que nada blanco, me enfoco en lo blanco. Y sobre todo, cada quien es libre de manejar lo que guste, siempre y cuando no perjudique a otro. Claro. Volvemos al concepto que había en la época prehispánica. Allá no se le sacrificaba a nadie. Porque decían que estaba en toda la vida y que era la que venía contigo, era la dueña de tu vida, de los minutos que ibas a tener. Yo creo que ese concepto debe de seguir. Para los que son cultantes de ella, debe de ser el concepto de no dañar a los demás. Pero no creo cortar vidas. Creo que se ha dejado a un lado, ¿no? Porque me ha tocado ver, digo, personas que a veces llevan o están hasta foto. ¿Perdón? Digo, que a veces hasta van con la foto, ¿no? De que esta persona quiero que regrese a mí. Ya es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Mira, es respetable, pero también digo, cuando no es no.
Cuando la persona dice que no, es no. Y hay muchos que lo quieren forzar. Bueno, la forma en la que trabajo es que nosotros pedimos, si es conveniente para ti que se te dé esto, se te va a dar con fuerza. Si no es conveniente, que se te mande algo mejor. Okay. O sea, incluso dentro... Es más de sanar usted. Así es. Es más de sanar. Incluso pido mi pareja perfecta, mi compañero perfecto, mi casa perfecta. O sea, el ser perfecto no tiene por qué dañarte, no tiene por qué despedazarte. Yo recuerdo el caso de un joven psíquico, y cuando tenía 17 años, él hace un amarre para una persona. Y sí le funcionó. Pero después se peleaban muchísimo esa pareja y no se podían separar. Si uno se iba, el otro al tiempo iba y lo buscaba. Ok, no había un cierre del ciclo. Así es, y después no se tuvo una desavenencia con la dama en cuestión, y resulta de que lo que hizo después de algunos años se dio cuenta del error que había cometido de hacer ese amarre, que no les convenía, no pidió si les conviene que se haga, no pidió si conviene que se haga. O sea, lo tienes que hacer con fe, si conviene que se haga, no decir, bueno, a lo mejor no me conviene, ahí estás negándolo. Tienes que pedirlo con firmeza, si me conviene que se haga. Es la diferencia entre, Señor, si me conviene. Okay. O sea, ya estás negándolo. Entonces, tuvo que ir al lugar donde la dama le había dicho que había enterrado el amarre. O sea, se acordaba que era de un pueblo X. Sí. Y que lo había enterrado en una parcela abajo de un guamuchil, abajo de una piedra donde el papá o abuelo de ella se sentaba a hacer la labor del campo, o sea, descansar y almorzar de la labor del campo. Entonces, que tuvo que preguntar en el pueblo dónde estaba la parcela del señor X, fulano. Gracias a Dios estaba todo el guamuchil y estaba como unos 50 centímetros y lo sacó y lo quemó y lo volvió a dejar las cenizas. Cuando te encuentres una cosa de hechicería, oílo bien, mono de cera, de trapo, o incluso de papel, porque ahí está de papel amate. ¿Qué es lo que tienes que hacer en ese momento? Evita agarrarlo con las manos, agárralo con 2 bolsas y lo vas a quemar con alcohol. ¿Ha habido personas o ha tenido personas que han agarrado un tipo de estos objetos? Sí, les ha ido mal. Una vez me cayó una muchacha que se encontró una bolsita de un monito de dominio. O sea, era una bolsita como un saquito. Y ella la agarró creyendo que podía tener dinero. ¿Y cuál? Adentro estaba un mono de dominación. Y resulta de que y de salación, o sea, dominó y saló a la persona. Posiblemente el que hizo ese trabajo lo traía por todos lados. Y sí, le empezó a ir mal, se sentía mal, no podía dormir, no podía ella estudiar. Y fue necesario que fuera con un curandero para que le quitara ese tipo de energía que ella sin querer había agarrado. Entonces, es muy común en los panteones, me extrañó. Ahorita no está ese letrero, pero el letrero del Panteón de Colima duró buen tiempo, un letrero que decía prohibido hacer rituales diferentes, algo así. Anteriormente se hacían. Es que se empezaron a meter gentes a hacer invocaciones, a hacer... Otro de los temas que... Y como hay un solo guardia en la noche, entonces, pues en lo que llega ya terminaron, ¿no? O sea... ahorita que estás tocando el tema que también iba por ahí, mi estimado Manuel, hay que recordar a la gente tu número para... mi número para lectura de tarot o limpias es el 312 32 07712. Es más que nada para recibir WhatsApp y no doy consultas por teléfono. No doy por teléfono, o sea, a menos que se haga un acuerdo y vemos la forma, ¿no? Un depósito. Entonces, es más que nada para apartar cita y dónde nos vamos a ver y todo. Hay que recordar que esto bajo también su criterio, su decisión. Ahorita Manuel está con nosotros, acompañándonos en el programa de su sabiduría y que ya lleva más de 30 años siendo psíquico, pero ahí está también dando su número para que usted también tome la decisión y lo contacte, ¿verdad, mi estimado? Bueno, hay una frase que se manejaba mucho en algunas estaciones. Yo estuve en una de las estaciones mejores de Colima y siempre se manejaba a nivel nacional,
¿También? Este es un programa con fines de entretenimiento. La estación se deslinda de... Sí. Y aparte, yo soy el inconocido aquí. Exacto. O sea, porque sí hay que tener cuidado con cómo a veces se abusa por supuestos psíquicos. Sí. A mí me tocó salvar un matrimonio. Y unas cosas que se me hacen bonitas, ¿no? Cuando puedes salvar un matrimonio, cuando puedes quitarle lo asustado a una persona. Llegó un señor enojadísimo porque decía que la mujer lo había engañado y que le había pegado unos hongos en cierta parte de su cuerpo. Okay. Y total, que había ido con ciertos psíquicos de los de televisión y radio. ¿Aquí? ¿O también? Aquí en Colima. Aquí en Colima, Aquí en ok. Colima. Y que le dijeron que la mujer lo engañaba, que la mujer esto, y que le había puesto unas larvas astrales o gusanos astrales. Y que le hicieron tomar al hombre cierta cantidad, unas cápsulas. Lo primero que le dije, ¿de qué tamaño las cápsulas? Dice, ¿jugaste con boloncones? No jugué, pero los conozco. El boloncón era una canica grande. Okay. Ya no he visto las canicas de boloncón, eran grandes. Eran así como de este tamaño. Y dije, es que eso es muy grande. Dice, y después hizo, no voy a decir en qué forma lo hizo, fue al baño y ya sabrán, y ahí tienes esculcando al hombre con un palito, o sea, y encontró las supuestas larvas astrales que eran como gusanitos. Entonces mi mente empezó a trabajar. Le llamo a un amigo médico que es de los mejores de Colima. Le dije, oye médico, ¿qué tanto cabe a través de la garganta? ¿Puede caber algo de este tamaño? Dice, si es algo flexible, sí. Y recordé que había un juguete que se llamaba Crescencio hace unos 17 años. Le hablé a un muchacho que por la edad calculo que lo jugó. Le dije, oye fulano, ¿jugaste con un Crescencio? Era una cosita de goma que lo metías en agua y al meterlo en agua salía un alacrán, salía sí. Y era de una especie de goma. Y ya que le digo, ¿ha visto usted, amigo, en las fiestas unas como caniquitas con plantas, que es una especie de gel? Válgame la palabra, es una especie de gel. Dice, sí, les he visto. Eso le dieron, algo hecho de manera casera. Le dieron un Crescencio y estoy creyendo que era una larva astral. A otro paciente que llegó, y así salvó el matrimonio. Lo salvé y le dije, váyase con un médico. Ustedes, el tipo de trabajo que tiene, está en el calor siempre. O sea, al final el matrimonio estaba bien salvó. Y le dieron Entonces sí hay que tener mucho cuidado también dónde vas a parar. Ahorita estoy sintiendo la presencia del guardián del lugar. Y se siente con paz, se siente con tranquilidad. Y la niña que han visto otras personas, esa niña murió de manera rápida. Dicen que en la parte de abajo, yo no puedo. Y en su momento hay que pedir para que ya se retire. Hay que ver la forma de retirarla porque ya tiene que irse a donde tiene que estar. Digo, el guardián siempre va a estar aquí. El guardián va a estar cierto tiempo. Tiempo hasta que se diga, ya cumpliste con tu misión. Ya cumpliste con tu misión. Y sobre todo, yo tuve una experiencia muy, muy hermosa. Cuidé a un perro durante 8 años que no vio muerto a su dueño. Y se escapaba a buscarlo. La dueña habló conmigo, me dice, Manuel, sé que mi papá te tiene mucha confianza, sé que el perro te sigue, ayúdame a cuidarlo. Lo cuidé 8 años, era un perro que tenía casa propia. Vivía solo porque se escapaba a buscarlo todos los días. El perro no sabía que el señor había muerto. Se lo llevaron enfermo y cuando muere no lo llevan al velorio. Entonces él siempre quedó esperando, cuidando a su dueño. Siempre esperaba que regresara. Se quedaba echadito en el sol a que le abriera, pero por eso ya estaba en el cielo. Y 8 años yo lo cuido, dijo ella, que viva en lo que conoce de casa hasta que el perro muera. Un perro labrador con pastor alemán hermoso, muy imponente. Y se hizo amigo mío y amigo del equipo que tengo, que hacemos eventos en La Campana, que los rentaba también desde chambelanes para bodas hace 15 años, con uniformes marinos, etcétera. Y el caso es de que cuando el animal fallece, volteo hacia la puerta y veo al dueño. Fue para mí una cosa triste pero bonita, que dije, ya vino por él. O sea, yo estaba tratando de darle con jeringa caldo, porque ya no quería comer. Y de repente ves al dueño y dije, se acabó. Ya viene por él. Y fue algo muy bonito, que yo había pedido a Dios ver eso. Yo dije, yo sí estaba seguro que iba a venir el Señor por él. Pues dicen que cuando
alguien va a morir también, como que un familiar viene por él, ¿no? Así es. Y aquí vino su dueño. O sea, son visiones cortas. No creas que duran 10, 12 minutos. Son visiones cortas. Y este guardián entonces va a tener su momento en que se va a retirar. Así es. Y así el perro me está cuidando ahorita. O sea, pero va a llegar el momento en que él se tiene que retirar también. O sea. Ahorita que hablas de cuidar, hace un mes me dijeron, entrando ya a algo personal, y que aquí también lo he compartido, que yo tengo a alguien que me cuida y que genero confianza y paz. ¿A qué voy? Muchos saben que cuando estaba de unos años, de 0 a 3, casi yo moría por asma. No morí. Muy bien. Y estoy aquí. Entonces, dicen muchos, y siempre me lo han dicho, ¿tienes un don o tienes estás aquí para cumplir algo? Nunca lo he buscado, nunca me he tomado el tiempo de como de trabajarme. Yo sigo lo mío, pero hace mucho me lo dijeron y me llamó mucho la atención. ¿Qué puedes ver también? Bueno, para empezar, la misión no siempre es ser un guía religioso, no es siempre ser un guía, vamos a llamarlo como la agente espiritual, ¿no? De algún tipo de hermandad. Tu misión es hacer el bien ante tu trabajo y dar esa tranquilidad y esa bendición. Mucha gente cuando te ve te dice, oye, cada vez que platico contigo me siento relajado, me siento que olvidé mis problemas. Estaba hablando con un gran amigo, dueño de 2 perros, por cierto, que también son mis amigos. Lo que es Goliat y la negra. Y me dice, es que don Manuel, yo sé que tengo una misión, tengo que esto. Le digo, es que usted está trabajando. Hay gentes que son psíquicos que consultan sin consultorio. Usted en el tipo de trabajo que realiza, entra a hacer un trabajo, entra a hacer esto y está dando esa bendición con su trabajo, esa tranquilidad. Pero tan es así que yo lo he buscado para consejos alguna vez. Y le comenté, conozco un paletero que es un psíquico sin estar consciente y da una ayuda espiritual por donde va. Y va empujando su cartón de paletas. Seguido lo veía ahí por donde estábamos antes, ahí por Degollado, por el Teatro de Hidalgo. Y pasaba y le compraba siempre un esquimal. Y hablabas con el hombre, tenía una fuerza especial y había gente que lo buscaba para platicarle problemas. Ni siquiera se daban cuenta que era un guía espiritual ese paletero. Entonces, aquí en el caso suyo, compañero, tiene una misión que es en su trabajo da una bendición y una orientación a las personas, da un entretenimiento en estos tiempos que son difíciles a nivel mundial, nacional y estatal. Entonces esa misión la tiene, el sanar a las personas, el ayudar a los demás y sobre todo no cualquiera da entretenimiento. Y al hablar con cada gente darle esa tranquilidad. Ya luego veremos más adelante si tiene un don de sanación con las manos, si tiene un don de leer tarot, o sea, lo podríamos ver más adelante con más calma. No creo. Ajá. Mira, hay muchas cosas que van saliendo. Que van saliendo. Pero sobre todo, yo creo que la primera misión que tiene es ser un buen locutor. Yo creo que la radio nunca va a desaparecer. Por más tecnología que exista, por más inteligencia artificial. Me ha pasado a lo largo de los últimos 12 meses que 2 personas jóvenes que por videollamada, porque también consulto tarot en videollamada y hago limpias en videollamada, hay gentes que están en otro país, en otro estado. Ahí te hablamos si funciona o no funciona. Resulta de que, y gentes jóvenes, 18, 19 años, uno me dice, oye, quiero pedirte un favor, a mitad de tarot, necesito que te pares. Voltea a un lado, hacia otro, y me hizo preguntas alusivas a lo que había en Colima. Oye, ¿hay alguna fiesta especial en Colima? Y esto, pues la petatera, las fiestas charrotaurinas, tenemos un excelente administrador de fiestas charrotaurinas aquí en Villa de Álvarez, etcétera. Saludo a Petronilo. Y administra muy bien, siempre deja buen sabor de boca. Y el Buras también dejó buen sabor de boca. Sí, también el Buras. Son estilos diferentes. Estilos diferentes y cada quien es muy chambeador.
Y ya le dije, bueno, ¿por qué me haces preguntas fuera? Dice, quería saber si no eres un producto de inteligencia artificial, que ya le había pasado. Que le había leído el tarot a algo que lo generaba inteligencia artificial. Y después, otra persona joven que no se conocía con este paciente, también era su primera o segunda vez, y me hace una petición igual. Ok. O sea, pero aún así, ustedes no van a ser sustituidos por ninguna inteligencia artificial. Va a haber estaciones que yo pienso que se van a meter, pero la gente busca este contacto que tenemos tú y yo con los amigos. Llamen, por favor, y digan su historia. Manden su WhatsApp. Manden su WhatsApp, amigos. No nomás estén. Queremos escuchar. Eso es lo que queremos, interactuar con ustedes. El número de cabina 312-315-8074, 9 minutos ya para las 10 de la noche. Entonces sí funciona ese tipo de cosas. Ahorita que me lo estabas explicando, mi estimado Manuel, el por videollamada. Mira, sí funciona. Acuérdate que en épocas antiguas las cartas era lo que había. Muchas iban en tubos especiales, cerrados, otras iban con sello de cera. Si el sello de cera había desaparecido, o estaba roto, era señal de que alguien se enteró del contenido. Había palomas mensajeras. Entonces sí funciona. Lo que funciona es la fe y el tercer ojo del psíquico. Cuando tú pides por alguien que está abajo, sería bueno que checáramos qué país está abajo de nosotros. Luego lo vemos el globo terráqueo. Sí. Tengo uno por ahí guardado. Entonces, si tú pides por alguien que está en la otra parte del globo terráqueo, derecho donde estamos nosotros, la bendición le llega. Tú como psíquico lo puedes hacer. Cuando tenía 18 o 20 años, leía el tarot por teléfono a agentes de otro estado. O sea, por teléfono. Okay. Entonces, para mí no fue una novedad el pasar a videollamada. De hecho, la pandemia aceleró mucho eso. Sí. La pandemia. En la pandemia. Y lo que sí se me ha hecho como un poquito más novedoso, el hacer la limpia por teléfono, a distancia. Hay gentes que no pueden venir hasta acá. Pero sin embargo, ¿cuántas veces tú ibas con un psíquico aquí mismo en Colima y te decía, te voy a hacer tu trabajo de prosperidad, te voy a hacer tu trabajo amoroso, te voy a hacer tu trabajo para calmar a la persona que está atacando? Y tú te ibas. Entonces era a distancia de todos modos el asunto. Era cierta hora prender sus veladoras, hacer sus oraciones. Aquí con la diferencia es de que tienes el celular y un plastiquito que yo compré por ahí en el centro para que el celular quede erecto y pueda yo, videograbarme bien. Sí. O incluso hay quien lo manda, yo ya lo he hecho, lo mandas por WhatsApp. Y si es funcional. Se nos hace novedad todavía los que tenemos más de 40 años de edad. Porque la costumbre de que hablas. Recuerdo cuando una tragedia tremendísima de que estalló un cohete espacial y que iba una maestra en ese cohete espacial y que iba a dar ella clases a distancia a sus alumnos, y fue triste y tremendo que los alumnos esperando la clase y estalla el cohete. Sí se puede hacer. Incluso uno de los astronautas, si mal no recuerdo, de cuando se llega a la luna por primera vez, él no ha hecho su declaración anual de impuestos. Okay. Entonces, en aquel tiempo las leyes le permitían que si estabas fuera del país te regularizaras cuando llegaras. Hay muchas cosas que se pueden hacer a través de la distancia. Cuando consagran la Basílica de Guadalupe, el papa de aquel entonces, la nueva basílica, en México. El nuevo papa de aquel entonces era Pablo VI. Fue la novedad, de vía satélite mando mensaje. O sea, no fue una película grabada de negativos de aquel entonces, que yo los conocí. No, fue un avance de tecnología con la vía satélite. Y que ahora con un celular cualquiera se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, a distancia puedes atender a una persona, pero tiene que ser un agente profesional y no un aficionado. Sí, claro. Hay muchas cosas aquí en el estado de Colima que hemos compartido. Siempre he dicho que el municipio de Comala guarda muchísimas cosas. Yo ya estuve allá y me queda claro que hay mucha vibra negativa en cuestión de almas en pena.
Y preguntarte ya por último, ¿todavía aquí en Colima existen nahuales, Manuel? Yo creo que sí hay, pero son discretos. Y más en Suchitlán, ¿o no? Más en Suchitlán. Porque se ha prestado mucho, con todo respeto, a personas que se dicen ser. Es otro problema. Ese es otro problema, pero entonces sí hay. Sí hay, pero son discretos y no te lo andan pregonando ni predicando. Sí, claro, no. Ahorita una cosa que se me hace muy, muy asquerosa es que dentro de la magia nueva es un movimiento que ya les he dicho cómo surgió en los 60, 70, donde se dice que todos son hermanos, bla, 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 y que están trabajando con magias antiguas y que no es más que vestirse con vestimentas antiguas, pero sin conocer la magia antigua. Y haciendo revolturas de cosas tahitianas, cosas budistas, etcétera. Invocando a María Sabina cada rato, por cierto. Ah, ok. Y conozco un hito de María Sabina, me dice, ay, Manuel, todo el mundo ha hecho dinero con mi abuela, menos mi abuela. O sea, la anciana con los tenis todos rotos, todo. Y te dicen, yo te voy a decir cuál es tu nahual, cuál es tu animal protector. O sea, y curiosamente a todos tienen tigres, leones, el más miserable tiene un oso, ¿no? O sea, esta señora, lo que es Rigoberta Menchú, ella tiene un protector. Y lo dijo en uno de sus libros. Dice, todos tenemos una parte dual que nos protege. Cuando nace un animal, nace un hombre o un niño o niña, nace un animal. Y es su guía protector. Si se corta un dedito al niño, el animal tiene un problema también. Y cuando te encuentras con él, te fundes con él. Te tienes que encontrar. Y no hay ningún espíritu protector superior a otro. Una lagartija tiene un poder superior que un león no tiene, y al revés. Sí. Y luego vamos a hablar un poquito sobre ese tipo de seres. Yo pienso que requiere un programa especial aquí, y aparte. Aquí he tocado el tema por encima porque investigo en general. No domino el tema de nahuales, pero investigo en general. Y se preguntaban muchos, o sea, ¿existen? O sea, yo creo que sí. Sí existen y sí se manifiestan, pero son discretos. Y es más como protector, ¿no? Es como protector, pero puedes hacer mal. O sea, ha habido pueblos donde, por ejemplo, llega una vaca y te causa destrozos, se puede hasta asesinar a una persona. O ha habido casos donde puedes llegar se mete un perro y te puede asesinar o te puede matar, y los han balaceado, y al rato resulta que está el vecino sangrado o el vecino está herido en la parte donde el animal lo dañaron. Otro de los temas también que, a mi parecer, digo, como conductor de este programa, que me han dicho, y han sido pocas las llamadas de que existen los duendes. En mi vida he visto uno. Sí existen. En mi vida he visto uno yo y no he visto nada en Colima. Sí existen. ¿Te ha tocado ver uno? Sí. De hecho, sí existen. Yo viví un tiempo en una casa, muchos años, pero hasta que llegó una prueba negativa se fueron. Ahora, el detalle de los duendes, gnomos, elfos, silfos, etcétera, y ondinas no tienen moralidad. Son ángeles que en la primera guerra en el cielo no quisieron participar y les quitan poder, belleza, porque tienen parte bella, pero en otra parte es grotesca. O sea que no vienen a hacer mal aquí a este mundo. Ajá, ahí te va. Pero les quita Dios el concepto del bien y del mal, y cuando se los quita, entonces ellos por eso te roban cosas, por eso son traviesos, por eso se roban el espíritu de los niños. Ok, ya quedó claro. Te pueden proteger o te pueden dañar. ¿Y ellos roban el espíritu del niño por la belleza? No, se los llevan nada más, o se los llevan en físico. Ah, también. Ajá, porque se decía que en alma, ¿no? Ajá, pero también en físico se los pueden llevar. Nos tocó una vez con el amigo Eduardo Calderón, allá en Tecomán, allá en Tecomán, en una estación, no recuerdo el nombre, que pudimos hablar con una madre y un niño, y que no estaban mintiendo. O sea, ¿qué ganaban? Íbamos a los barrios, íbamos a los pueblos, y resulta que el niño jugaba con los duendes, iba a jugar al río y jugaba fútbol con ellos. Lo que no le pregunté si él se hacía diminuto o en el cuerpito que ellos tenían, podían ellos controlar las cosas, ¿no? Pero ya bien revolcado.
y lo que hicieron, llamaron a un sacerdote, le pregunté si era un sacerdote viejo, llamaron a un sacerdote viejo y exorcizó al niño y ya no lo volvió a ver. De hecho, ¿se lo llevaron? No, el niño. Le platicaron. Llegaba siempre revolcado, a veces creo que lo agredían. Entonces, hablaron con un sacerdote de edad, ya viejo. Sí. Y va y exorciza a la casa. Más que el niño, la casa hizo un exorcismo quizá protegiéndolo. Y hay un exorcismo conjuro contra duendes. Está bonito, está largo. Por ahí lo tengo. Porque otro de los temas también es exorcismos aquí en Colima. Y digo, en otra ocasión esperemos que nos acompañes para que nos hables más de los temas, que sabes mucho y que bueno, la trayectoria en Colima te ha dado mucho para ver y escuchar y saber bastante. Sí se da, pero también no hay que abaratarlo. El demonio existe como entidad y no es uno, son muchísimos. Muchos que me piensan en el demonio piensan que es uno solo. No, pues no se da abasto, tiene un ejército. Sí, claro. O sea, tiene ejército, coronel, brigadieros, etcétera. Pero sí tener cuidado con abaratar el exorcismo. O sea, no se puede pertenecer a un grupo de alguna creencia X y estar viendo demonios por todos lados. Sí existe. Porque también se está cayendo en abusos y se causan muchos daños. Hay gente que es que está en demonio, ya le agarran a la persona, le rezan y lo hacen que regrese la comida y de diferentes grupos. O sea, no voy a hablar en especial de ninguno para no tener broncas. Estimado, pues prácticamente ya se acabó este programa. Algo que gustes mandar un mensaje, también de nuevo que des tu número para las personas. Hay que recordar que bajo su responsabilidad que este programa es de entretenimiento, pero también sabemos que el psíquico también hace su labor. Pues los esperamos y el teléfono es 312-32-07712 con Manuel. Y también los espero en Suchitlán el próximo domingo. Desde las 9 de la mañana voy a estar haciendo limpias porque es el Toneluayo. Es la reunión de 800 danzantes tradicionales en Suchitlán. Es un recorrido preciosísimo, venta de comida tradicional, las damas del pueblo guisan riquísimo, taquitos de frijoles, lo que quieran comer, ahí lo van a encontrar. Nomás no llegan a las 4 porque se retiró la gente. Sí. O sea, es como de 9 a 2 y media, 3. Para el que guste nomás llevar a comer, lleven el hambre y su dinerito. Y yo voy a estar haciendo limpias, hay una parte del jardín, formo parte del evento también, ahí los esperamos. Y en Comala voy a estar el sábado, un día antes, de 2 de la tarde hasta las 4 o 5, depende de cómo veamos el movimiento, porque es una fiesta estatal. Sí, es festival estatal y está en varias partes. Pero el domingo los espero en Suchitlán. Voy a estar con vestimenta azteca haciendo las limpias junto con la gente que me apoya. Y pues los dejo porque el tiempo se ha recortado. Tómese un café por mí, 312-32-07712. Aquí estamos. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Manuel Flores. Yo soy Javier Rodríguez, el conductor de este programa, y prácticamente hay bastantes cosas que darle a conocer, hay bastantes cosas que este programa poco a poco le va a ir dando de entretenimiento, de crónicas macabras en el mundo paranormal y también más allá de historias que quedan marcadas aquí en el estado de Colima. Muchísimas gracias, yo me despido. El próximo jueves tendremos otro invitado especial. No le voy a dar detalles, mejor espere. El día es 11 de agosto a las 9 de la noche. Se va a quedar con el ojo cuadrado cuando este invitado nos explique qué don tiene y hablará bastante de ese tema. Muchísimas gracias. Quédese con la programación de Radio Colima 107.5 en FM y yo me quedo todavía con el seguir con este programa que en su momento Radio Fórmula dio la mano peluda y que Colima a través de esta frecuencia le trae para ustedes crónicas macabras. XHSCAT 107.5 MHz FM, transmitiendo con 1000 watts de potencia desde la colonia Colinas del Sol en Villa de Álvarez, Colima, México. Radio Colima 107.5 FM, una estación perteneciente a la Organización de Radios de Occidente.